Hola, soy Iñaki Hernández y esto es El Píxel del Bosque. Bueno, en este capítulo 8 os quiero hablar sobre 10 mitos sobre animales que la mayoría de las personas, bueno, pues cree que son ciertos. En muchos casos estos mitos esconden pues tradiciones o historias populares o incluso películas que han ido contando determinados acontecimientos y que las personas han considerado pues que de verdad eran así. Os quiero hablar sobre 10 mitos que de alguna forma pues muchas personas creen que, como decía antes, que son ciertos. Os lo traigo en este podcast porque el anterior podcast, que es el número 7, hablaba sobre mimetismo y camuflaje en los animales y creo que de alguna forma pues esto hila muy bien eh, el conocimiento sobre algunas de las especies que conviven con nosotros. Como antes he dicho, lo voy a dividir en 10 mitos y esto, pues, bueno, es un artículo que, que me ha despertado el interés. Es un artículo que había visto por internet y que he considerado que es bastante interesante que os pueda traer a este podcast. La verdad es que, bueno, pues vamos a empezar con el primero de los mitos, que es el de los lemmings. Los lemmings son unos roedores muy graciosos, pero que muchos lo conocen gracias a los videojuegos, ¿no? Ese videojuego en el que los lemmings se reproducían a millares y sacrificaban su propia vida para que el grupo salvara cualquier obstáculo. Incluso en mi caso personal le jugué mucho tiempo a este juego, me gustaba mucho. Es cierto que los lemmings, bueno, poseen una capacidad reproductora bastante espectacular, los lemmings reales. Pero bueno, lo de que se suiciden de forma masiva es evidentemente solo cosa del juego. Este mito tiene como herencia una película documental de Walt Disney que se llamaba White Wilderness, que se publicó en 1958 y que fue, la verdad, un fraude total. Y realmente los lemmings no son así. El segundo de los mitos que os quiero traer corresponde al de los ratones, al mito de que a los ratones les encanta el queso. En los dibujos animados, el queso sería pues como una droga, ¿no? Para los ratones. Los ratones son capaces incluso de enfrentarse a gatos en muchos episodios, ¿no? de los dibujos animados solamente por una migajita o un trocito de queso. Lo cierto es que en la vida real los ratones prefieren alimentos con más concentración de azúcar, como fruta o grano, y además su buen olfato hace que los intensos olores o los intensos aromas que emiten los quesos les resulten relativamente desagradables. Por lo tanto, es otro de los mitos que vamos a tirar. El tercero de los mitos corresponde a que las avestruces o los avestruces entierran la cabeza para ignorar el peligro. Y bueno, este mito está claro que viene por los dibujos animados. Los dibujos animados nos han enseñado que en caso de peligro los avestruces entierran su cuello en la arena y así, pues bueno, ignoran el peligro. Esto es algo completamente falso. Lo cierto es que según la enciclopedia británica, los avestruces para escapar lo que hacen es que se tumban en el suelo y con el cuello extendido. Supuestamente el avestruz espera eh, que conservando la cabeza a ras del suelo, su enemigo lo confunda con un arbusto, un pequeño arbusto, ¿no? Y entonces, bueno, de esta forma, a veces la creencia popular ha llevado a la duda de que esconden la cabeza, pero no es así. Los avestruces macho también usan sus picos para hacer pequeños hoyos, pequeñas oquedades poco profundas en la arena y así hacer sus nidos. De este modo sus huevos pues no escaparían rodando. Esto puede pasar, o esta sensación nos puede dar que desde la distancia pues podría parecer que la cabeza del avestruz desaparece debajo de la arena y tampoco
es el caso, es decir, que a veces son imaginaciones de las personas que observan a los animales. Entonces, el tercer mito también lo vamos a descartar. Las avestruces no esconden la cabeza para ignorar el peligro. El cuarto de los mitos sería el de que los peces son desmemoriados. Todos hemos escuchado aquello de que los peces solo tienen 3 segundos de memoria, pero eso no es cierto. Tienen una memoria que puede remontarse incluso a varios meses en el pasado. Y hasta incluso, la verdad es que es muy curioso, algunos pueden llegar a hacer pequeños trucos, siempre con un entrenador con mucha paciencia. Entonces, evidentemente, pues este es otro de los mitos que vamos a descartar. Los peces no son desmemoriados. El quinto de los mitos que os quiero traer es el de que los animales son buenos y que además no poseen ninguno de los defectos humanos. Yo me considero un gran defensor de los animales, me considero una persona muy amante de los animales, pero considero que, bueno, es cierto que tienen su punto en determinados momentos de maldad. Quizá el término violación tiene una excesiva carga emocional que no puede darse en el reino animal. Pero la verdad es que no existe una palabra que describa una copulación forzada entre animales que no sean humanos. De modo que se usa a pesar de todo. Así pues, decir violación en lugar de copulación forzada no es relevante cuando hablamos de etología, ¿no? Y lo mismo sucede con el asesinato entre animales. De tal forma que podemos afirmar, por ejemplo, que hay patos que violan a otros patos. Y esto es cierto porque yo lo he visto. Y también existen pájaros que han sido infieles o que son infieles. Por ejemplo, entre las arañas existe el canibalismo sexual. Las hembras esperan a que el macho haya terminado de fecundarlas para matarlo y comérselo. Hay elefantes marinos que tienen harenes y otros animales que torturan o hacen prisioneros y manipulan. Hay también animales que se drogan o animales que son profundamente machistas o feministas. Hay animales que son infanticidas. Por ejemplo, los leones macho, cuando no consiguen convertirse en los machos dominantes de un grupo de leonas, inmediatamente acaban con la vida de todos los cachorros del anterior macho dominante que haya habido en ese clan, ¿no? De tal forma que así pueden dejar su propia descendencia. También hay animales, como antes he dicho, que se drogaban, y esto a lo mejor nos ha resultado un poco chocante y lo he pasado por alto, lo voy a explicar un poco mejor. Hay animales que buscan, por ejemplo, el placer a través de determinadas frutas. Por ejemplo, en Gabón, en la región ecuatorial del África Occidental, se han observado facoqueros o elefantes o porcoespines o incluso gorilas comiendo una planta que se llama iboga, que es embriagante y alucinógena. Incluso hay pruebas de que los elefantes jóvenes aprenden a comer iboga observando a los adultos en su mismo grupo social. Por ejemplo, en Etiopía hay cabras que comen el café y por lo tanto, pues bueno, se dan un poco ese chute de cafeína y que además les produce una estimulación especial. La verdad es que bueno, pero los dibujos animados, sobre todo y especialmente los de la factoría de Disney, han conseguido que muchos de estos mitos o muchas de estas creencias lleguen a la educación de los niños. Incluso han infantilizado de tal modo a los animales, les han insuflado tal aureola de bondad y de honradez, que podría deciros que muchos de los accidentes con animales peligrosos se podrían haber evitado si no se tuviera una imagen tan pacífica de muchos de los animales, de arañas, de iguanas, de mapaches,
de hurones, muchos de los animales que se han introducido como mascotas en muchas de las casas y que en determinados momentos tienen su punto de un animal, pues han provocado pues heridas, mordeduras, picaduras en muchos de los niños simplemente porque ellos han tenido en su ideario que son animales pues infantilizados, bonachones, honrados. Bueno, vamos con el sexto de los mitos y un poco por quitar un poco la tensión que nos ha llevado a nos ha traído el quinto de los mitos con esto de los animales. El sexto mito que os quiero traer es el de que mucha gente cree que un año de los perros equivale a 7 años humanos. Lo cierto es que cada raza de perros envejece a su propio ritmo. Por ejemplo, los perros pequeños y medianos, los de menos de 25 kilos, lo hacen muchísimo más despacio. Estos tardan 10 años en llegar a la vejez, con lo cual el ratio sería de unos 5 años. Mientras que los animales, los perros en este caso más mayores, de tamaño más grande, de más de 25 kilos, pues envejecen más lento, o sea, perdón, más rápido. Y por lo tanto, pues llegan a la vejez antes de los 10 años. Y ahí sí se cumpliría el ratio de los 7, pero incluso más, hasta 9. Por lo tanto, no es del todo cierto que un año del perro equivalga a los 7 años humanos. Otro de los mitos, por lo tanto, que vamos a romper. El séptimo de los mitos que os quiero traer es el de los camaleones. La gente cree que los camaleones cambian de color para adaptarse a su entorno. La verdad es que los camaleones cambian de color, pero lo hacen por razones que no tienen que ver con el hecho de mimetizarse. Y aquí os invito a que escuchéis el podcast número 7 del Píxel del Bosque en el que hablábamos de mimetismo y camuflaje, para que entendamos bien estos términos. Bueno, vuelvo a continuar. Decíamos que los camaleones cambian de color por razones que no tienen nada que ver con el hecho de mimetizarse, con el entorno en este caso, ¿no? O de escabullirse de las amenazas, sino por su salud, la temperatura, la luz y el humor que tengan en ese momento. Por ejemplo, el camaleón pantera cambia a amarillo si se enfada. Y hay otros que adquieren colores brillantes para atraer a las hembras, por ejemplo. Otros que adquieren un color negro cuando hace frío, para de esta forma obtener mejor la luz del sol. O blanco si tienen mucho calor, en este caso para reflejar la luz. De tal forma que no es del todo cierto que el hecho de que cambien de color lo hagan solo y exclusivamente para adaptarse a su entorno. Por lo tanto, esto es otro de los mitos que vamos a tirar. El octavo de los mitos que os quiero traer es este es muy español, el de los toros. Muchas personas creen que los toros solo ven el rojo y los perros ven en blanco y negro. Siempre se ha creído que el color rojo del capote de los toreros es lo que excita la bravura del toro, pero no es así. Los toros pueden distinguir un par de colores. Lo que es el movimiento del capote, lo que excita realmente y no su color. La muleta es roja simplemente para disimular mejor la sangre del propio toro, que, bueno, que sangra cuando, evidentemente, los, los toreros y las demás personas que hacen ese, entre comillas, muy entre comillas, arte, pues producen heridas en el toro y de esta forma pues se esconden mejor con la muleta o con el capote. La visión en color para ciertos animales se sabe que es una cuestión más de supervivencia que de otra cosa. Como es el caso, por ejemplo, de las abejas, que distinguen y discriminan unas flores de otras, conociendo pues el color. O, por ejemplo, en los pájaros, para obtener alimento de frutos o de flores, o simplemente pues para ejercer de reclamo sexual con los colores tan maravillosos que tienen muchos pájaros. Para otros animales, como es el caso de los reptiles, por ejemplo,
en el caso de los reptiles de costumbres nocturnas, la visión en color es tan útil como sería una pantalla panorámica para un invidente, ¿no? No quiero complicar demasiado este tema, así que me voy a centrar en el caso concreto de los perros. En los perros se ha observado que poseen una visión dicromática, con un punto neutro a 480 nanómetros. Un nanómetro sería la 1000.000.000ª parte de un metro. Es decir, que los perros pueden distinguir, además del blanco y el negro, dos colores distintos. Probablemente el azul y el verde. Pero lo hacen en un margen de longitudes de onda muy estrechos. Los gatos, por ejemplo, distinguen hasta 6 colores y además lo hacen a diversas gamas dentro de cada uno. Por lo tanto, bueno, la verdad es que cada animal tiene una visión muy peculiar y muy característica que han ido adquiriendo a través de la evolución. Pero es cierto que no solo los toros ven el rojo y tampoco no solo los perros ven en blanco y negro. Por lo tanto, este es otro de los mitos que vamos a romper. El noveno de los mitos que os traigo es el de los camellos y los dromedarios. Los camellos y los dromedarios se cree que guardan agua en la joroba. Lo que en realidad almacenan no es agua, es grasa, gracias a la cual pueden pasar hasta 3 semanas sin comer. Entonces la pregunta evidente pues nos viene, ¿dónde almacenan el agua? El agua la almacenan en el torrente sanguíneo. Todo animal necesita agua para su supervivencia, por lo menos en este caso los mamíferos. El dromedario no almacena el agua en la joroba, lo almacena, como antes he dicho, en el torrente sanguíneo. En caso de necesidad puede beber hasta 100 litros de agua en apenas 10 minutos. Su estómago y sus intestinos lo que hacen es absorber ese agua de forma muy lenta y el plasma sanguíneo aumenta su proporción de agua y sus glóbulos rojos se hinchan. Lo hacen incluso hasta 240, 250 veces, 240 o 250% más de su tamaño, incluso hasta, del tamaño que tenía al principio, sin llegar a romperse. De tal forma que, bueno, al aumentar la proporción de agua, esos glóbulos rojos se hinchan muchísimo más y por lo tanto pueden almacenar más agua en el torrente sanguíneo. Y un poco como resumen de este mito, tiene que quedar claro que los dromedarios y los camellos no almacenan agua en la joroba, sino que lo que hacen es almacenar grasa. El último de los mitos, también relacionado con el mundo de Disney y de los dibujos animados, es el del correcaminos. El correcaminos sí que es cierto, existe, es un pájaro. Lo que no es cierto es que haga bip bip. Para dar vida al pájaro de ficción, los creadores de Warner se fijaron en un pájaro que se llamaba el correcaminos. Es un pájaro que pertenece a la especie Geococcus californianus. Es un ave del tamaño de un faisán, de una gallina, más o menos, que vive en los desiertos de México y de Estados Unidos. Se le conoce allí como cuco chaparral. Es verdad que aunque no desarrolla velocidades tan altas como en los dibujos animados, que se le ve que es casi un rayo, puede alcanzar velocidades de hasta unos 40 kilómetros por hora. Sin embargo, el correcaminos no es el bueno de la película. A su lado, el coyote parece un santo en la vida real. Y es que el correcaminos de los desiertos de México y Estados Unidos es un implacable cazador de los desiertos, que es capaz de matar a picotazos a sus presas y hacerlas literalmente papilla. El correcaminos en sus territorios de caza se le puede encontrar andando y asomando el pico y picoteando y comiendo, y resulta fácil verle pues cazando.
Por lo tanto, ni es el bueno de la película ni hace bim bim. Es cierto que sí que es un ave corredora y puede alcanzar velocidades bastante altas. Por lo tanto, este es el 10º mito que vamos a romper. Espero de verdad que sigamos investigando y sigamos aprendiendo y sigamos viendo que a veces las cosas no son como nos las cuentan. Y por lo tanto, pues bueno, os invito de nuevo a que me sigáis escribiendo, a que me sigáis mandando vuestras ideas, vuestras sugerencias, que sigáis escuchándonos a través del Pixel del Bosque, que sigáis leyéndonos a través del blog, os lo repito, ierga.blogspot.com, y que cualquier cosa que consideréis que debe ser tratada en el podcast, que me la hagáis llegar también a través de Twitter, en mi Twitter, que me identifico como Ierga en Twitter. Y de nuevo daros las gracias, animaros a que sigáis escuchando y bueno, de nuevo voy a agradeceros una vez más los buenos comentarios que he recibido, que sigo recibiendo a través de iVoox, la cantidad de descargas que voy teniendo y sobre todo porque me animan a seguir contándoos pequeñas cosillas. Os invito a que me escuchéis en el siguiente capítulo, que sería el número 9, y sobre todo ya estoy preparando alguna cosita especial para el capítulo 10, que espero que sea dentro de poco, y al que le voy a añadir algunas pequeñas secciones que no quiero dejar atrás para los siguientes podcasts. Pero antes nos vemos en el capítulo 9. Muchas gracias.